Para entender el derecho administrativo es fundamental comprender lo que significa la función administrativa. Hemos definido aquí que se entiende por derecho administrativo un conjunto de normas, principios, valores, reglas que regulan la relación entre la administración pública y los administrados, pero también regula las entidades públicas que ejercen función administrativa en relación con los administrados o cualquier entidad, ya sea un particular, en ejercicio de la función administrativa. Es decir, que la esencia de la definición y del entendimiento del derecho administrativo está en conocer qué es la función administrativa. ¿Por qué? Porque la administración pública ejerce por excelencia función administrativa. Y miren que es un componente de la definición del derecho administrativo, la relación entre administración pública y administrados, pero la administración pública por excelencia ejerce función administrativa. Y entonces, de esa relación se genera otra arista que es la sustancial, que permite entender que el derecho administrativo está presente siempre y cuando exista función administrativa. Y ahí hay entidades que ejercen función administrativa y no están necesariamente dentro de la administración pública, porque esa función administrativa la podemos encontrar también en otras ramas diferentes a la rama ejecutiva del poder público, donde está la administración pública. Podemos encontrar función administrativa en la rama legislativa, en la rama judicial y en general en todos los organismos y en la estructura misma del Estado. Entonces, haciendo esa contextualización, tenemos que decir que la función administrativa hace parte de un género. ¿Cuál es el género? La función pública. Todos los servidores públicos y los organismos del Estado ejercen función pública. Es decir, que la función pública es el género de todas las funciones del Estado y de sus servidores públicos, que está en la Constitución política, en la ley, en el reglamento, en el manual de funciones. Función pública es el género. De ese género se derivan unas especies, diferentes tipos de función. Y tenemos una función legislativa que le corresponde a la rama legislativa, al Congreso de la República, al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, y que esa función consiste esencialmente en hacer las leyes, en expedir actos legislativos, pero es una función pública. Muy bien, tenemos otro tipo de función, otra especie de función, que es la función judicial o la función jurisdiccional, que está en la rama judicial de la estructura del Estado. Y esa función la ejercen los operadores jurídicos, los jueces, los magistrados, las cortes, los tribunales, los juzgados, y consiste especialmente en dirimir conflictos, en juzgar la ley a través de providencias judiciales, que son sentencias y autos interlocutorios y autos de sustanciación. ¿Ya? Ahí está la función judicial, que es en última una función pública. Muy bien, ¿y dónde encontramos nosotros, como para empezar a comprender la función administrativa? ¿Dónde encontramos nosotros la función administrativa, que es característica en el derecho administrativo? Pues en la rama ejecutiva del poder público, en la rama administrativa del poder público, donde está el presidente, sus ministros, sus directores de departamento administrativos,
donde están los gobernadores, alcaldes, administración departamental, donde están la administración municipal y distrital, consejos, asambleas, en fin, entidades descentralizadas. Esas entidades, en principio, nosotros decimos que ejercen una función administrativa, porque son actividades encomendadas al Ejecutivo, dirigidas a la aplicación de la Constitución, de la ley, de los ordenamientos jurídicos inferiores. Es decir, que la función administrativa se caracteriza por la ejecución de la ley, la reglamentación de la ley, porque va de la mano con la noción de administrar, que consiste en adoptar las medidas y ejercer las acciones necesarias para manejar en la práctica el Estado. Y de la misma forma, pues lograr los fines que el Estado persigue. Entonces, digamos que esa es la concepción sustancial de administrar. Quien administra en la rama ejecutiva, un alcalde, un gobernador, un presidente, lo que está haciendo es ejecutar la ley, volverla realidad, adoptar medidas, ejercer acciones, reglamentar la ley. No la está creando, porque el que la crea es el Congreso de la República, función legislativa. No la está juzgando, porque el que va a juzgar si esa ejecución estuvo bien o mal es un juez de la República. Entonces encontramos la función administrativa como parte de la función pública, como una especie de la función pública que viene siendo el género, dentro de la rama ejecutiva del poder público. Entonces podemos decir, función administrativa es aquella que ejercen las autoridades, los servidores públicos, los organismos que pertenecen a la rama ejecutiva del poder público para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Así de manera general. Pero podemos también encontrar que la doctrina hace una diferenciación dentro de esa rama ejecutiva del poder público y plantea que, si bien esa sería una definición muy general, si quisiéramos especificar con mayor detenimiento la función administrativa, podríamos también decir que no todas las personas que ejercen o están en la rama ejecutiva del poder público ejercen función administrativa. Todas sí ejercen función pública, pero la función administrativa implica una trascendencia, una fuerza jurídica que está en cabeza, por lo general, de quienes tienen la posibilidad de expedir actos administrativos, ¿sí? Entonces ahí se empieza como a hacer un poco más complejo desde el punto de vista de la doctrina ese entendimiento de la función administrativa, pero digamos que de manera general la función administrativa desde un punto de vista orgánico es aquella que proviene por excelencia de la rama ejecutiva del poder público, para reglamentar, para tomar medidas, para ejercer acciones, para el cumplimiento, desde luego, de los fines esenciales del Estado. Criterio orgánico. Ahora, como preámbulo dije que la función administrativa no es de exclusividad de la rama ejecutiva, pero ahí está en demasía en la rama ejecutiva, pero se puede presentar en otras ramas del poder público y en toda la estructura del Estado como organismos autónomos e independientes o órganos de control. Podemos encontrar el ejercicio de la función administrativa. ¿Por qué? Porque el artículo 113 de la Constitución Política, recordemos, nos habla del principio de colaboración armónica. Y ese principio de colaboración armónica irradia todo el actuar del Estado. Y entonces encontramos que en ciertas ocasiones la rama judicial ejerce función administrativa,
¿Cuándo? Por ejemplo, cuando realiza un nombramiento. Entonces uno se pregunta, ese nombramiento que está realizando la rama judicial, Corte Constitucional, cuando eligen sus magistrados auxiliares, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, en fin, cuando sale un nombramiento, ahí hay un acto administrativo. Esa función de nombrar, nominadora, magistrados auxiliares, que son cargos de libre nombramiento y remoción, que realiza la rama judicial, corresponde a una función judicial. Eso es una sentencia, eso es un auto en ejercicio de esa facultad de juzgar, y la respuesta es que no. Y entonces la doctrina ha enseñado que por descartes uno dice, si no es función judicial y tampoco una función legislativa, porque no es una ley de la República, entonces, ¿qué viene siendo eso? Por descartes, eso viene siendo una función administrativa. Y si hay una función administrativa, ahí está el derecho administrativo regulando ese tema. De tal suerte que un conflicto que se presente en ese nombramiento va a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero entonces, miren que ese primer criterio orgánico, donde hemos dicho la función administrativa está por excelencia en la rama ejecutiva del poder público, de la cual se podría hacer ahí también con mayor detalle una distinción, ¿sí? En que, pues, como dije, no todos ejercen función administrativa dentro de la rama ejecutiva, pero manejemos ese criterio general de que las personas, órganos, servidores públicos, entidades que pertenecen a la rama ejecutiva ejercen por excelencia función administrativa, ¿de acuerdo? Que es una función pública. Pero miren que acá estamos en la rama judicial, en el ejemplo que estoy colocando. Pero sin embargo, esa no es una función. El hecho de nombrar los magistrados por parte de una corporación no es una función judicial, no es una sentencia, no es un auto, no es una providencia judicial, tampoco es una función legislativa, como dije. Entonces, ¿qué es? Por descartes, repito, función administrativa. Ese es un criterio que se denomina criterio residual. Si no es esto, si no es lo otro, pues lo que queda es la función administrativa. Criterio residual de la definición, para decir que el derecho administrativo no se escasea en la rama ejecutiva del poder público, sino que va más allá. ¿Cuándo? Cuando hay presencia de función administrativa por parte de diferentes organismos o particulares en otras ramas del poder público. Muy bien, criterio residual. Y ahora, si la fuente de expresión de la rama judicial son las sentencias, son los autos, son en general las providencias que determinan el juzgamiento, uno se debe preguntar cuál es el criterio de expresión de la rama legislativa. Y entonces dice, la rama legislativa se expresa a través de proyectos de ley y actos legislativos, con los cuales se modifica la Constitución. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el criterio de expresión, cómo se visualiza, cómo se muestra la función administrativa? Y entonces encontramos que el criterio de expresión, y que es sustancial, nos dice que la función administrativa se desarrolla, se materializa a través de actos administrativos, hechos administrativos, operaciones administrativas e incluso contratos del Estado. Entonces, miren que ahí ya hay una manera como se hace realidad esa función administrativa. El acto administrativo, ¿qué viene siendo? Es una norma jurídica, pero una norma jurídica muy especial en el sentido de que es la manifestación unilateral de la voluntad de la administración pública o de una entidad del Estado que crea, modifica o extingue un derecho. Es decir, que tiene fuerza vinculante. Cuando el alcalde emite un pronunciamiento a través de un decreto, ¿eso qué es? El decreto es un acto administrativo. Cuando
la Corte Suprema de Justicia se establece su reglamento, ¿qué es? Es un acto administrativo y por lo tanto lo hace en ejercicio de una función administrativa, porque eso no era una ley. Criterio de expresión, acto administrativo. Acuerdo del Consejo de Estado para darse el reglamento. Es un acto administrativo. Criterio de expresión de la función administrativa. Y los actos administrativos, ustedes saben, compañeros, estudiantes, que se ven en todo el esplendor del Estado. Desde la Procuraduría, desde la Contraloría, todas las entidades expiden actos administrativos, que es una norma jurídica, que puede ser un decreto, que puede ser una resolución, que puede ser un acuerdo, que puede ser una ordenanza, que puede ser un documento con fuerza decisoria. Y ahí entonces está el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, si hay un acto administrativo, será la jurisdicción de lo contencioso administrativo, derecho administrativo, el encargado de juzgar la validez de ese acto administrativo. Muy bien, pero también se expresa a través de hechos administrativos, como criterio fundamental. ¿Y qué son los hechos administrativos? Es un suceso, un imprevisto, que se sale del querer de la entidad pública, de la administración, pero que trae una consecuencia jurídica. Entonces, si una persona sale a hacer un trabajo en cumplimiento de una función pública y en el ejercicio de su actividad genera un suceso en donde lastima a otra persona, ¿sí? Por ejemplo, sale a hacer una demolición de una obra que está vulnerando normas urbanísticas y en el suceso produce un daño porque no tuvo la precaución de colocar avisos de que se estaba haciendo la obra y pasa una persona y le cae un ladrillo en la cabeza y es lastimado, ahí hay un hecho administrativo. Ese hecho administrativo le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque genera una responsabilidad, una obligación jurídica. ¿Cuál será? Pues de indemnizar, porque hubo un error. Y entonces ese es un suceso, un imprevisto que se sale del querer de la administración, pero que se presenta en ejercicio de esa función administrativa. Trasciende, tiene trascendencia hacia la comunidad, un efecto jurídico. O sale el alcalde o el gobernador en su caravana, en el vehículo oficial, a una reunión cumpliendo funciones como gobernador o alcalde y tiene un accidente con otro vehículo. Ahí hay un hecho administrativo que puede ser por acción u omisión, pero que genera una responsabilidad. O cuando hay un hueco en la calle, pasa una moto y se accidenta, ahí hay un hecho administrativo. En virtud de una fuerza que consiste en la función administrativa, que genera una trascendencia. Y entonces eso le corresponde como criterio de expresión, al ser un hecho administrativo, al derecho administrativo solucionar ese conflicto. Ahora, operación administrativa. Pues la operación administrativa no es otra cosa que la ejecución material de un acto administrativo. Ejemplo, sale un acto administrativo donde dice, a través de un decreto, ordénese colocar, por ejemplo, en Santiago de Cali, cuando se dijo la estatua de Belalcázar. Cuando fue tumbada, el alcalde sacó un decreto donde dijo, ordénese colocar la estatua de Belalcázar. Una vez pues fue arreglada, ¿sí? Y se hicieron las mejoras correspondientes, salió el decreto. Ahora, ¿significa que ya está colocada la estatua una vez sale el decreto? No, tiene que ejecutarse de manera material el decreto. ¿Y cómo se ejecuta? Pues unos trabajadores, unos empleados van del Estado, van y llevan la estatua y la colocan en su sitio. Y esa ejecución material es una operación administrativa. Es decir, que se engloba dentro de la función administrativa. Y si hay función administrativa, ahí hay presencia del derecho administrativo. Entonces miren que he querido resaltar aquí 3 criterios. Un criterio orgánico, un criterio residual, un criterio de expresión que me permiten definir la función administrativa cuando yo uno esos criterios.
y entender de manera amplia esa importancia de la función administrativa. Y entonces miren cómo quedaría la definición si yo uno los criterios. Yo diría, la función administrativa es aquella función que consiste en adoptar medidas y ejercer las acciones necesarias para manejar en la práctica el Estado, que se encuentra principalmente dentro de la rama ejecutiva del poder público, por las personas, por los organismos, por las dependencias que pertenecen a esta rama, es ejercida en demasía la función administrativa, miren, criterio orgánico, y que no corresponde a una función legislativa porque no es una ley, porque no es un acto legislativo, y que no corresponde a la función judicial porque no corresponde o porque no es, una sentencia, un auto interlocutorio, una providencia judicial. Entonces ahí estoy mencionando el criterio residual, y si no es ni judicial y si no es ni legislativa, entonces termina siendo por descartes función administrativa, criterio residual, y que se materializa a través de actos administrativos, hechos administrativos, operaciones administrativas. Miren que este sería el criterio de expresión. Todo esto para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Función administrativa que hace parte del género de la función pública. Entonces ahí podemos nosotros entender a grandes rasgos lo que es la función administrativa. Si yo entiendo qué es función administrativa, comprendo el concepto de derecho administrativo. Por eso, lo sustantivo de la definición del derecho administrativo es, como lo he dicho, la función administrativa. Repito, porque recuerden que la administración pública, en relación con los administrados, pues la administración pública regula y ejerce función administrativa. Entonces, el segundo punto de involucrar en esa definición cualquier entidad que ejerza función administrativa es lo sustantivo de la definición del derecho administrativo. Esto nos invita a profundizar en esa materia de derecho administrativo general, a revisar las distintas funciones del Estado y a preguntarse qué tipo de función es, la trascendencia, porque por lo general los conflictos que se presentan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se deben a contratos, actos, hechos, operaciones administrativas, que son en últimas la expresión de la función administrativa. Eso por un lado, lo sustantivo. Y lo otro es que involucra una entidad pública, que es un criterio orgánico para determinar la jurisdicción ante lo contencioso administrativo. Entonces, a grandes rasgos, quería compartirles a todos ustedes estas ideas sobre la función administrativa y recordar e insistir que donde hay función administrativa hay presencia del derecho administrativo. Muchas gracias por escucharme.